Bueno, pues este mes en esta sección tenemos a una persona que a mí me hace mucha ilusión porque no conocía este tipo de puestos en el sector y me parece súper interesante. Traemos a Arantxa Herranz, que es periodista freelance especializada en tecnología e en innovación. Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, colaborando con medios como Chataca, Vocento, Innovadores, El Español, en fin, una crack. Una locura. Y además ahora está estudiando y formándose para el periodismo de datos y visualización. Así que, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, ¿qué tal? Que tenía el micro muteado, como se suele decir. Pues nada, así. Sí. Encantada de estar aquí con vosotras y gracias por la oportunidad de contar un poco, bueno, pues a qué nos dedicamos, ¿no? Los que estamos haciendo las cosas como yo, ¿no? Qué guay. Y cuéntanos este mes, ¿con qué no te ha dado la vida? ¿Con qué has estado liada? Pues mira, no me da la vida precisamente acabando el máster, porque el viernes acabaron oficialmente las clases y estamos ahí, bueno, pues terminando un poco los ejercicios y las tareas que hemos visto, tanto individuales como en grupo, y nos queda el trabajo fin de máster que tenemos hasta el 3 de julio para entregarlo y hasta el 14 para defenderlo. Sí. Y así que quedan 2 semanas y estamos ahí con el reloj ahí. Los profesores dicen que estamos más nerviosos de lo que en realidad es, ¿no? Pero bueno, yo creo que cualquiera que se haya enfrentado a un trabajo fin de grado o fin de máster, ¿no? Bueno, pues entenderá un poco que estamos ahí comiéndonos las uñas en plan de no me da la vida, ¿no? Pero... Totalmente. Oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí y darnos un poquito de tu tiempo, porque sabiendo esto, madre mía, qué privilegiados nos sentimos. Claro. O sea. No, gracias a vosotras. Y oye, y nos hemos enterado de que querías ser cronista política y trabajar en la radio. Entonces nos preguntamos cómo has acabado, o sea, si tu objetivo era ese, ¿cómo has acabado en el mundo tecnológico? Pues mira, a ver, yo creo que ahí un poco todos los que estudiamos periodismo siempre un poco tienes... yo nunca he querido ser reportera de guerra, ¿no? Para mí eso es un mito, pero bueno, yo creo que al final pues casi todo el mundo, bueno, pues al que le gustan mucho los deportes, pues quiere ser de cronista deportivo, ¿no? A mí me encantaba la radio, bueno, ya he oído que habéis tenido una pequeña experiencia mía en la radio y has visto lo mágica que es muy parecido a esto de los podcasts, y siempre me había gustado mucho la radio y yo había empezado un poco, bueno, pues haciendo mis pinitos en una radio local, ¿no? De la Comunidad de Madrid, donde yo vivo. Y bueno, pues eso siempre había querido, pues eso, no te imaginas, ¿no? Bueno, pues de cronista política, ¿no? Ahí en el Congreso, trabajando para una radio y tal. Y pues bueno, pues cuando estaba en mitad de la carrera, en tercero, salió la oportunidad de hacer unas prácticas en un medio de comunicación relacionado con tecnología. Y yo no lo conocía de nada, o sea, es que ni me había planteado que en tecnología se pudiera trabajar de periodista, o sea, es que para mí era como... Bueno, y de hecho, bueno, pues fui a hacer la prueba y le dije a mi madre, ¿no? Digo, oye, mamá, que me ha salido la oportunidad. Estaba muy bien pagadas, ¿eh? Digo, me ha salido esta oportunidad y tal. Y mi madre, te van a querer vender un cursillo de informática. Y yo, bueno, pues nada, si me quieren vender un cursillo de informática, digo, pues bueno, ya saldremos, ¿no? Y no, era la que entonces era la mayor editorial de revistas de tecnología, o sea, los PC World, Mac World, Computer World, todos estos, sí. Y yo empecé como becaria en una revista que iba al canal de distribución, ¿no? A los distribuidores que revenden un poco las soluciones que los fabricantes hacen, y era una revista específica para ese tipo de empresas aquí en España, y entré, pues ya te digo, en el verano de terminar yo tercero de carrera, y al año siguiente pues ya me ofrecieron la posibilidad de tener un contrato pues ya como trabajadora, no como becaria, y la verdad es que es un sector que me enganchó desde el principio, me pareció súper entretenido, súper ameno, que estás todo el día... o sea, bueno, podría contar batallitas, ¿no? Tampoco cuéntalas. me voy a poner, pues, o sea... Es que me voy a poner en plan abuelo cebolleta, ¿no? Pero era un poco, bueno, pues cuando empezaba un poco todo o sea, yo me acuerdo que la primera vez que tuve que escribir una cosa me dieron un poco un papel, ¿no? O sea, la nota de prensa que se suele llamar, ¿no? Que es un documento donde te cuentan un poco el nuevo producto que ha lanzado una compañía, ¿no? Y entonces teníamos que hacer una ficha identificativa, ¿no? De quién era el fabricante, cómo podías contactar con él, con el teléfono, con la dirección de internet y con la dirección de correo electrónico. Yo era la primera vez que veía una arroba. Y yo, claro, yo veía ese símbolo y era como, ¿y esto qué es? Y me acuerdo que le pregunté a uno, que era el director de una publicación, que luego yo me enteré después, porque claro, tu parte becaria no sabes nada de quién es nadie de la compañía, ¿no? Y le dije, oye, perdona, digo, ¿este símbolo de aquí cómo se pone? Y me dijo, el arroba. Y yo, el arroba. Digo, bueno. Y entonces me dijo, es que yo trabajo en Mac y no sé cómo se pone en un PC con Windows. Oye, ¿alguien le puede ayudar?
Y entonces ya me enteré, ¿no? Sí. Y de hecho el que era mi jefe, ¿no? Bueno, el que estaba por encima mío, ¿no? El que un poco coordinaba mi trabajo, a los 3 meses de entrar me dijo, ¿tú consultas tu correo electrónico? Y le dije, no, pero si me dices cómo se hace, pues yo lo consulto, ¿no? O sea que, bueno, en fin, que han pasado muchos años, ¿no? Desde entonces, pero así que, bueno, pues ves un poco toda la evolución, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y pues eso de aquellos ordenadores con esos monitores que eran cabezones enormes, ¿no? Y como son ahora, ¿no? O sea, los teléfonos móviles, o sea, los smartphones no existían, o sea, cuando la presentación del iPhone, pues te puedes imaginar, ¿no? Todo el mundo alucinaba, ¿no? Y, claro. O sea, que bueno, que han pasado muchos años, aunque para mí no ha pasado tanto tiempo, pero bueno, que es un sector eso que me enganchó. Y lo curioso es eso, ¿no? Que luego lo hablas con la mayoría de los compañeros que tienes y digamos que los que somos a lo mejor más, tenemos ya unos años, pocos, por no decir ninguno, nos habíamos planteado el sector tecnológico como un sector para hacer carrera y a todos nos ha encantado, ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones, bueno, pues con la popularización de las tecnologías, ¿no? Las redes sociales, los teléfonos móviles, los smartphones, ¿no? Pues a lo mejor sí que se lo plantean, no lo sé, ¿eh? Pero en nuestra época era, bueno, ¿qué haces haciendo esas cosas tan raras, ¿no? Hablando de claro, eso te iba a decir, porque tú habrás pasado de la gente que miraba las noticias de tecnología un poco porque eran así un poco frikis de eso, a que ahora ya todo el mundo, y es algo que es un boom y que está todo el mundo ahora mismo pendiente de las últimas cosas que salen, o sea, habrá notado todo ese cambio, ¿no? Claro, es que de hecho cuando yo empecé, digamos que lo que se hablaba de tecnología era sobre todo tecnología para el mundo empresarial. O sea, lo que se hablaban era pues eso de los ordenadores que se vendían a las empresas, las impresoras que se vendían a las empresas, convencer a las empresas para que tuvieran página web, ¿no? O sea, el e-business que llamaba IBM en su momento, que era, bueno, pues la gente decía, ¿para qué voy a tener una página en internet? ¿No? Y tenían el típico icono de en construcción, que era un símbolo, ¿sabes? El cuadradito amarillo, ¿no? Con una persona ahí cavando, ¿no? Y no tenían nada más porque era ¿y para qué quiero yo, no? Esto. Y se empezaba a hablar de Amazon, ¿no? Es que Amazon vende libros. ¿Para qué quiero yo vender libros por internet, no? ¿Quién va a comprar un pantalón por internet, no? O sea, y entonces luego, claro, cuando se populariza, bueno, pues la tecnología, los ordenadores entran en las casas, se abarata la tecnología, llegan pues también eso, los teléfonos móviles se hace mucho más amigable, ¿no? Porque entonces, bueno, pues tampoco la tecnología era tan sexy como puede resultar ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí es un poco cuando empieza a entrar más, pues eso, en los medios de comunicación más masivos, ¿no? Ya no solamente en los económicos, ¿no? Sino también, bueno, pues nacen los blogs, la verdad supusieron también un revulsivo, ¿no? Para todos los medios que ya estaban establecidos, ¿no? Pues supusieron un cambio radical, ¿sabes? Qué fuerte, sí. O sea, es que lo puedes tener como una perspectiva de toda la evolución de la tecnología, desde el punto de vista tuyo de conocer todo eso, todas las novedades que van entrando y todo eso, que es súper interesante, la verdad que mola un montón. Sí, y oye, hemos visto que colaboras desde hace 7 años en Chataka y bueno, tienes muchísimos artículos. ¿Y cómo haces para eso, para sacar las noticias, las ideas? ¿Te los pasan? ¿Los buscas tú? ¿Cómo es un día a día en el trabajo de Arantxa Herranz? Pues bueno, a ver, suele ser, y es una de las cosas también más bonitas, suele ser muy diferente cada día, ¿no? Puedes tener unas ciertas rutinas establecidas, pero al final, bueno, pues eso, Elon Musk se levanta, dice cualquier cosa en Twitter y ya bueno, pues se ha cambiado un poco toda la planificación que tenías, ¿no? Pero bueno, básicamente consiste un poco, bueno, pues en revisar el correo electrónico, revisar un poco, bueno, pues todos los medios, ¿no? Los diferentes feeds tanto nacionales como internacionales, ¿no? Para ver un poco qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Recibir también muchas llamadas, hablar con gente, recibir muchas notas de prensa también y ir a eventos también, ¿no? Muchas veces vamos a eventos o a ruedas de prensa específicas que hacen las empresas para contarnos un poco, bueno, pues las novedades que tienen, que podamos hablar con portavoces, ¿no? A veces te ofrecen, bueno, pues, o lo pides tú, ¿no? Hablar con diferentes personas, ¿no? Y a veces, yo siempre digo que muchas veces de las conversaciones más informales es cuando se te enciende la bombilla y dices, aquí hay tema, ¿no? y entonces, pues bueno, al final depende mucho de, o sea, hay temas que propongo yo, ¿no? Pero hay otros que te dicen, oye, mira, hemos pensado en hacer este tema, te encargas tú de hacerlo, ¿no? O sea, que ahí depende mucho, bueno, pues normalmente suele haber mucha comunicación, ¿no? Un poco entre el medio y el periodista, y ahí, bueno, pues vas un poco viendo, pues eso, ¿no? Dependiendo también un poco del tema del que quieres hablar,
pues a lo mejor piensas más en un medio o en otro a la hora de ofrecerle un tipo de artículo u otro, ¿no? Pero así... Claro, porque tú redactas los artículos y después lo ofreces a los medios, ¿no? No, yo lo que suelo hacer es proponer vale. la idea y si te la compran, entonces ya lo trabajo, ¿sabes? Claro, pero, obviamente. Vale. Sí. Entonces es como el call for papers Sí. en eventos tecnológicos, Sí. que proponemos la idea sin tener la charla en sí misma y luego si la aceptan Claro. ya la creamos. Interesante. Efectivamente, sí. Qué guay. Sí, Y más o funciona. menos, sé que esto dependerá de cada artículo y tal, pero ¿cuánto tardas en hacer un artículo? Depende muchísimo. O sea, hay artículos que porque estás inspirado o porque has tenido un acceso a las fuentes muy rápido o porque es algo que lo has visto en una charla y a partir, o sea, si por ejemplo eso vas a una rueda de prensa y tienes que hacer un artículo de esa rueda de prensa, digamos que puedes tardar poco, ¿no? Dependiendo un poco también a lo mejor de la complejidad, ¿no? Si tienes que hablar de los NFTs y no controlas mucho de NFTs, pues a lo mejor te tienes primero que documentar, ¿no? Y buscar si es algo de lo que, bueno, pues estás más o menos acostumbrado a hablar, tardas poco, ¿no? A lo mejor te puede costar un par de horas o algo así, pero hay otros, o sea, que te puede llevar... O sea, yo he habido artículos que me ha llevado meses de trabajo hacerlos, ¿sabes? Porque además Que por te eso, diga pues, Alba, que también hace artículos Claro. y ya se tira unos meses. Sí, a pero veces. en el fondo eso estaba pensando justo ahora, ¿sabes, Miriam? Estamos sincronizadas. Porque claro, Sí. en el periodismo al final tú cuentas una noticia y encima tendrás una audiencia muchísimo más amplia que los artículos que creo yo que son más de Técnicos. gremio, súper nicho y es una tecnología, cómo utilizarla y es más técnico, ¿no? O sea, no hay casi nada de información, es más cómo hacerlo directamente, ¿no? Como un tutorial. Entonces, claro, estaba pensando, yo digo, si yo me tengo que informar que flipas con un montón de fuentes para fiarme de que lo que estoy diciendo es 100% verídico y que no me estoy yendo por la rama ni creando algo que no está bien hecho, no me quiero imaginar para informar a muchísima más gente y que se tengan que enterar de lo que estás escribiendo. O sea, es que aparte tienes que escribir para gente que a lo mejor no controla tampoco, igual que tú en el inicio sobre NFTs. O sea, me parece una locura. Y tú sabes bien cómo buscar eso. O sea, sabes encontrar tus fuentes, porque muchas veces eso es lo que pecamos la gente, ¿no? De que me pongo en Google y nunca sé y lo cómo... primero que sale es... Exacto, nunca sé cómo quitar morralla y ponerme a mirar lo que realmente importa. Claro, sí, bueno, eso también te lo da un poco también la experiencia, ¿no? Y también un poco el previo conocimiento que puedas tener, ¿no? Yo para mí siempre lo mejor es encontrar a una persona que sea experta y que te lo sepa explicar bien. O sea, encontrar un buen portavoz para eso. Mira, yo me acuerdo del primer tema que hice sobre blockchain, o sea, que yo estaba en plan de, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, y era en plan de, ¿no? Y además, yo te puedo ir incluso a los principios, ¿no? La primera vez que tuve que hablar con alguien de los ERPs, o sea, y además me acuerdo que ese portavoz se me quedó así y me dijo, confiésalo, ¿tú sabes lo que es un ERP? Y yo, bueno, tengo una especie como de idea, es como un Office, ¿no? Pero tal, y dice, espérate, que te lo voy a explicar, ¿no? Entonces, cuando alguien te lo explica, ¿no? Y dedica su tiempo, además muchas veces casi de manera desinteresada y te lo explica bien, ¿no? Y tú ya te haces una composición de las cosas y dices, perfecto, ¿no? Porque, y luego hay veces que también te da un poco de miedo, ¿no? Hablar de determinadas cosas en según qué públicos, ¿no? Primero, porque o puede ser muy complicado, ¿no? También yo tuve que hacer un tema de hiperconvergencia para Shataka, ¿no? O sea, claro, era como, si ya resulta complicado hablar de hiperconvergencia, imagínate para un público como Shataka, ¿no? Es que me tengo que retrotraer a un nivel tan bajo que es que cuando haya explicado que el paso previo a la hiperconvergencia ya no tiene sentido, porque se me ha ido la gente, o sea, ya he dicho, qué aburrido. Menudo ¿no? tocho, tú. Menudo tocho y tan aburrido, ¿no? Y al revés, ¿no? Hay veces que dices, pues eso, tengo que hablar sobre blockchain y me va a leer el que domina blockchain y va a decir, uff, has metido la pata, porque esto no es así. Es que qué presión, ¿no? Exacto. Claro, entonces hay veces que es complicado por eso, porque dices, bueno, o sea, yo puedo decir, esta persona me ha dicho que esto funciona así, ¿no? No, ya, pero tu trabajo es comprobarlo ya, pero ¿cómo compruebo yo si realmente blockchain funciona así o no? O sea, sin te pones a no programar. tengo manera de comprobarlo, ¿no? Claro, no tengo manera de comprobarlo, ¿no? Entonces puedo intentar hablar con otra persona que me diga si esto funciona así o no, pero... Entonces es verdad que a veces es complicado, ¿no? Es complicado. Es muy divertido, aprendes muchísimo y encuentras gente majísima, pero es verdad que a veces es complicado, ¿no? Claro, es que es imposible que puedas controlar absolutamente todas las tecnologías de las que se habla, porque además tampoco te dedicas a eso ni trabajas con eso todos los días, no tienes por qué tener acceso a todo.
Entonces te tienes que fiar de la gente, de lo que te cuenta y también vas con un poquito el miedo ese de me habrá dicho y esta persona lo sabrá o pensará que lo sabe, me lo ha contado y luego resulta que vende humos o lo que sea y se lo ha inventado todo. Pero claro, la verdad que yo chapó por eso, porque yo hay veces que mismamente cuando preparamos cosas del podcast, antes me ha pasado, o sea, yo tenía que hablar de React, que yo no trabajo con esa tecnología y no me he querido meter en el fregado de explicarlo porque digo, pues que no la uso y aquí nos escucharán expertos de eso y dirán, ¿qué está diciendo? Si no, se nota que no sabe lo que está diciendo porque no toca esa tecnología. Entonces, yo por eso prefiero delegarlo en alguien que lo sepa porque por no sufrir el hate ese, ¿no? Porque también yo voy un poco escarmentada del hate y no quiero que me den más. Pero me parece muy valiente el tema de escribir sobre temas que 100% no los controlas, pero sí que puedes comunicar lo que a ti te han... lo que tú has podido traer de otras fuentes y demás, de una manera que lo pueda entender todo el mundo. Y eso para mí es increíble. A veces también, o sea, yo siempre digo que al final, bueno, pues yo creo que la humildad siempre es bien agradecida, ¿no? Tanto por nuestra parte como cuando un portavoz te está explicando cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo ahora tengo que hablar mucho de cómo la tecnología afecta a los temas de sostenibilidad. Y claro, yo me encontraba hablando, pues eso, del hidrógeno verde y era como, o sea, espera. Entonces, y yo siempre lo digo, ¿no? Cada vez que tengo que hacer una entrevista a alguien de una materia que no controlo mucho, yo siempre lo digo, mira, es una materia que no controlo, ¿no? O cuando tienes que hablar de tecnología aplicada a biomedicina, ¿no? Yo puedo entender más o menos cómo funciona la tecnología, pero los parámetros médicos, igual te digo virus y es una bacteria, y se te ponen los pelos como escarpias diciendo, Dios mío, me está confundiendo virus con bacteria. Te estoy preguntando una cosa, que tú, para que eres experto o experta, ¿no? Y lo piensas y dices, me está preguntando por qué 2 más 2 es 4. Y pues a lo mejor te estoy preguntando por qué 2 más 2 es 4, pero entiéndeme que, si no lo sé, tampoco lo puedo explicar a la gente, ¿no? Entonces, claro. Bueno, normalmente siempre cuando empiezas así, ¿no? Y la gente, pues normalmente, o sea, alguna vez has encontrado con alguien, bueno, pues soberbio, ¿no? Que a lo mejor te mira un poco como... Sí, pero generalmente, ¿no? Pues la gente suele explicar bien las cosas, ¿no? Porque, pues eso, además vosotros lo sabéis, ¿no? Que hay cosas que son muy técnicas, muy específicas y que cuando no estás metido, pues a lo mejor es difícil saber, ¿no? Sí, totalmente, en qué estás. Claro. Entonces, bueno, ¿sabes? Es divertido, ¿eh? Claro, además aprenderás de muchos temas, que a lo mejor de cosas que tú por tu cuenta jamás se te habría ocurrido indagar en eso. Y seguro que descubres temas que te flipan, a lo mejor, no sé, igual ha sido por eso por lo que estás metida ahora en periodismo de datos y visualización, no lo sé, pero es verdad que sí que nos gustaría que nos contaras un poco para la gente que es ajena a todo esto. Como nosotros. Como nosotras, ¿de qué trata este tipo de periodismo? Pues mira, me metí en esto por varias razones. Primero porque siempre que había querido hacer un máster y nunca encontraba uno que me resultara atractivo, ¿no? Sí, y con bueno, pues llevaba 3 años detrás de él, ¿no? Pero el primero es que era presencial y era en Alcalá de Henares y no me pillaba muy cómodo. El segundo, con la pandemia, no pudo salir y por fin este año lo hemos podido sacar adelante. Y el tema es un poco, bueno, pues tener acceso a todos esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Bien sean públicos o bien porque los tengas que scrapear tú de las diferentes páginas web, ¿no? Poder acceder a esos datos, saber cómo tratarlos. Y una vez que has sabido cómo tratarlos, bueno, pues diferentes formas un poco de visualizarlos, ¿no? A través de gráficos, tipos de gráficos, tener en cuenta un poco los colores que puedas hacer, cuál es la mejor manera de presentarlos, si lo puedes hacer de manera interactiva o no, qué quieres realmente contar con esos datos, si utilizas un mapa o no lo utilizas, si mantener un poco las proporciones, ¿no? Entonces, hemos visto un montón de cosas, hemos visto Python, hemos visto R, hemos visto JavaScript, hemos visto HTML, hemos visto CSS, hemos visto... Sí. Y hemos visto muchas cosas y ha estado muy interesante. Y otra de las razones por las que también me quise meter, aparte de poder estar siempre un poco aprendiendo, ¿no? Que yo creo que siempre es bueno, es precisamente porque en tecnología, viendo un poco cómo están evolucionando las inteligencias artificiales, ¿no? Especialmente GPT-3, ¿no? Que dices, bueno, ¿no? También es algo que a mí personalmente me da un poco de miedo porque el año pasado participé en un estudio de una universidad americana. Habían hecho primero el estudio con noticias en inglés y lo estaban haciendo después con noticias en español porque, bueno, pues todas las inteligencias al final, toda la tecnología primero se desarrolla mucho en inglés y después
el español suele ser uno de los primeros idiomas, ¿no?, en los que se avanza. Entonces querían ver un poco si la gente era capaz de diferenciar cuando noticias cortas estaban escritas por personas o por máquinas. Wow. Sí. Y yo participé porque dije, bueno, pues es interesante ver un poco, ¿no? Y había textos que eran, evidentemente, estaban escritos por personas, y había otros textos que tú decías, me la juego y está escrita por una máquina, pero había otros en los que te generaba muchas dudas, ¿no? Entonces, o sea, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a poder escribir todos los textos, ¿no? Igual que no va a poder codificar todas las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues que la inteligencia artificial está para ayudarnos y va a quitar mucho, o sea, lo que contaba antes, ¿no? Si a mí me daban un papel, una nota de prensa para que escribiera sobre un producto, se lo dejo a la inteligencia artificial. Oye, tú sabes cómo seleccionar qué es lo que es importante, me haces una nota de Pepito ha sacado este producto que tiene estas características técnicas y tiene este precio, lo puedes encontrar en estos sitios. ¡Pum! Con la foto te lo mando. Si quieres luego hacer una entrevista más en profundidad, ¿no?, hacer un perfil de una persona específica, pues ahí la inteligencia artificial no nos vale, es algo para escribir la entrevista, ¿sabes? Pero para darle el tono, para saber entrevistar a la persona, pues eso la inteligencia artificial no sabe, pero para todo lo demás sí, ¿no? Entonces, bueno, mezclando un poco todas estas cosas es un poco por lo que estoy todavía haciendo el máster de periodismo de datos y visualización. Qué guay. O sea, Qué guay. Jamás habría pensado que en un máster de periodismo tocaran JavaScript, Python, R, o sea, increíble. Qué guay. Sí, sí. Hemos visto la terminal también, que nos hemos tenido que pelear mucho con ella. El día a día. Nunca dejas de pelearte, te digo, nunca te acostumbras. Nunca. Qué guay, ¿no? La verdad que es súper interesante y yo desconocía totalmente esta parte del periodismo y que se pueden mezclar el periodismo y la programación por lo que estoy viendo. Y además una cosa que me parece muy guay y es que todo esto que me cuentas de cómo visualizar los datos y cómo mostrarlos, lo estuve hablando yo en un directo que hicimos en el canal de Telefónica, que es verdad que todo el tema del Big Data tiene una parte de cómo recoger y cómo obtener muchísimos datos interesantes que luego se pueden analizar, pero luego tiene otra parte de cómo hacer que la gente entienda esos datos. Y yo creo que es lo que tú estás haciendo ahora, que es coger un montón de datos y ponerlos de manera que la gente pueda interpretarlos bien y que luego se puedan tomar buenas decisiones a partir de eso, o contar una conclusión o un artículo, que será, imagino, que tu caso. Pero me parece muy interesante porque es como la parte de la usabilidad también, pero dentro del Big Data y dentro de los datos. Y a mí esa parte me llama mucho la atención, me mola. Sí, porque esto es un poco lo que tú dices, ¿no? Que la gente, o sea, las empresas al final tienen un montón de datos, pero muchas veces dicen, bueno, vale, tengo un montón de datos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago con todos estos datos? ¿No? Y muchas veces la primera forma de ver un poco qué haces con esos datos es visualizándolos, ¿no? Hay un tuit muy famoso, ¿no?, de una persona que era un científico, además creo que era biólogo también, que les da un conjunto de datos, un dataset a los alumnos, ¿no?, que estaba relacionado con gorilas, ¿no? Y entonces los estudiantes se ponen ahí, bueno, pues a codificar, a hacer sus cálculos, no sé qué. Cuando lo primero que, o sea, el profesor decía, bueno, dice, si hubieran visualizado los datos y si hubieran visto una forma de un gorila, ¿no? Porque pues, como estaban distribuidos los puntos, si tú lo visualizabas, bueno, pues parecía un gorila, ¿no? Y era un poco, pues eso, la importancia también de ver los datos, ¿no? Para un poco saber qué hacer con ellos, ¿no? O sea que, sí. Está muy interesante. Justo estaba recordando que en web tenemos una página que se llama Web Almanac, que cada año saca como una especie de conclusiones de cómo han ido las tecnologías que hemos utilizado ese año, y siempre hacen eso, cogen muchísimos datos que Google tiene de webs que han permitido con Google Analytics o con el Google Search coger esos datos y hacen como gráficas, pero claro, todas las personas que se encargan de eso son desarrolladores open source que lo hacen voluntariamente y no hay ningún periodista o persona que realmente sepa cómo contar esa historia. Entonces, claro, cuando tú lees eso, es como que se nota que la persona es técnica y no es una persona que quiera como tener conclusiones fuera de lo técnico. Es todo técnico, pero no social, por ejemplo. Y muchas veces yo noto esa carencia de decir, a lo mejor me gustaría el impacto social que tiene esta tecnología, porque al final esta tecnología ha crecido ahora porque es mejor, porque genera menos suciedad o CO2 o cualquier cosa. Entonces esas cosas no las cuentan todo el tema que viene siendo más sobre la tecnología y no lo social. Entonces me parece muy interesante que a lo mejor un perfil como el tuyo pudiera entrar
en el open source, en el Web Almanac, y ayudar a esa gente a potenciar sus datos. Eso estaría súper guay. Sí. Qué guay. Sí, de hecho la mayoría de los equipos que hay, o sea, por ejemplo el Financial Times tiene un equipo muy potente de periodismo de datos y visualización de datos y suelen ser equipos bueno, pues que hay mucha gente muy diversos, ¿no? Muy diversos de diversos perfiles, ¿no? Porque se necesitan muchos ingenieros. O sea, al final nosotros hemos trabajado todo en máster con tecnologías open source, pero al final, bueno, pues al final te vas defendiendo, o sea, te vas peleando, ¿no? Y al final vas consiguiendo aprender algunas cosas de Python, ¿no? Y de programación o de R, ¿no? Pero evidentemente un perfil como el vuestro sería mucho más rápido y mucho más eficiente sacando esos temas, ¿no? Bueno, pues tú hazme todo eso y yo a lo mejor, incluso un diseñador gráfico también, ¿no? Es capaz de hacerte, pues es una composición más bonita, con una gama de colores, bueno, pues más idónea que lo que a lo mejor tú como persona individual sin tener esa experiencia, ¿no? Podrías elegir, ¿no? Y luego pues eso, el periodista un poco que bueno, pues sepa un poco hacer la lectura de no, el dato importante es este y te voy a decir por qué, ¿no? Y qué conclusiones se pueden sacar, ¿sabes? Pero bueno, está sí, guay que tengáis también vosotros algo de contexto y de base de lo que puede hacer diariamente un desarrollador o un diseñador, porque así cuando os llegan las cosas ya sabéis que puede estar bien, que puede estar mal, porque no vais un poco sin conocimiento y decir, es que no sé, lo que me han pasado, pues me fío de eso, porque ya al menos lo conoces. Eso, sí, yo lo veo muy interesante, que no se limiten solamente a cómo redactar una vez te traen los datos. Entonces, por eso digo que tu máster me ha parecido muy, muy interesante. Sí, claro. Pero no estábamos solo periodistas, ¿eh? O sea, de hecho había un... es que no me sabe, no sé exactamente su cargo, pero es un biólogo... se dedicaba a estudiar las proteínas del tomate, ¿no? Que el de broma decía, soy tomatólogo, ¿no? Bueno, pues sí, o sea que no solamente estábamos periodistas, sí. O sea que yo lo recomiendo encarecidamente si alguien quiere profundizar sobre esos temas, ya te digo, era todo con herramientas open source, ¿no? Para... Pues bueno, pues tampoco tener que gastar dinero sobre herramientas cuando las tienes alternativas a open source igual de buenas, ¿no? Claro. Y ha sido muy, muy interesante, o sea que yo lo recomiendo, o sea que... Qué guay. Sí. Pues nada, Arantxa, muchas gracias de verdad por pasarte por aquí, por dedicarnos un ratito de tu tiempo, que sé que estás súper ocupada con el trabajo Fideomaster. Y te deseamos lo mejor y seguro que lo vas a sacar maravillosamente y ojalá vernos en más sitios y que vengas en el futuro y todo, porque vamos, nosotras encantadas de tenerte aquí. Seguro que coincidimos en más ocasiones y lo dicho, muchas gracias a vosotras. Gracias a ti, hombre. Pues nada, dejaremos en las notas todos los links de las redes sociales, de la web, LinkedIn, Twitter, su perfil de Chataka, que al final Arantxa está por todos lados. Y hasta en GitHub estoy. Sí. Oye, hasta en GitHub. O sea, es fácil encontrarla. Es fácil encontrarla y os animamos a que la sigáis porque hace un trabajo increíble. Un abrazo, Arantxa. Gracias. Que vaya muy bien. Un abrazo a vosotras. Gracias. Adiós. Chao.